Me enamoré el mismo día en que entendí que estaba perdiendo el control, aunque entonces lo llamé destino para no admitir el vértigo. Él apareció con una sonrisa que parecía saber mi nombre antes de escucharlo, y con palabras medidas como si hubieran sido ensayadas para mí desde siempre. Dijo que veía en mis silencios algo que nadie más había sabido leer, y esa afirmación bastó para abrir una puerta que yo creía sellada. Todo ocurrió rápido. Las conversaciones largas, las promesas pequeñas que parecían inocentes, la sensación constante de que algo importante estaba a punto de suceder. No me pidió nada al inicio, y por eso bajé la guardia. Me ofreció seguridad sin exigir pruebas, atención sin urgencia, amor sin condiciones visibles. Cada gesto parecía confirmar que había encontrado a alguien distinto, alguien que no jugaba a medias. Mis amigas dudaron, mi madre guardó silencio, pero yo defendí esa historia con una convicción que hoy me resulta ajena. Pensé que el amor verdadero debía sentirse así, intenso, inevitable, ligeramente peligroso. Ignoré las señales porque aún no sabía reconocerlas. Cuando me dijo que el mundo siempre cobraba un precio por lo bueno, reí y brindé por nosotros. No entendí que me estaba advirtiendo. No imaginé que cada palabra dulce llevaba un interés oculto, ni que aquel amor que me vendía venía con letras pequeñas. Esa noche dormí convencida de haber ganado algo extraordinario, sin saber que acababa de firmar el contrato más caro de mi vida emocional. Con el tiempo, su presencia se volvió una constante tan necesaria como el aire, y yo confundí dependencia con intimidad. Me llamaba a horas impredecibles solo para escuchar mi voz, decía, y yo respondía sin cuestionar porque sentirme elegida me hacía especial. Poco a poco comenzó a opinar sobre mis decisiones, siempre con un tono suave, siempre con una lógica impecable que me dejaba sin argumentos. No prohibía, sugería, no ordenaba, aconsejaba, no criticaba, se preocupaba. Cuando cambié de trabajo siguiendo su recomendación, lo celebró como una victoria compartida. Cuando dejé de ver a ciertas personas porque no me valoraban, me abrazó como si me hubiera salvado de un peligro invisible. Yo creí que el amor consistía en eso, en ajustarse, en ceder, en moldearse para encajar mejor. Cada renuncia parecía pequeña cuando la comparaba con la promesa de un futuro juntos. Él hablaba de planes, de mudanzas, de una vida diseñada al detalle donde yo siempre estaba incluida, aunque cada vez con menos voz. Mis dudas se diluían frente a su seguridad, y mis miedos se convertían en pruebas de que lo necesitaba. Empecé a medir mis palabras para no decepcionarlo, mis reacciones para no incomodarlo. Me convencí de que crecer implicaba sacrificios, y de que el amor real no era cómodo. Cuando me miraba y decía que nadie me había amado como él, asentía sin pensar. No sabía que esa frase era una jaula cuidadosamente decorada. No entendía que, mientras yo me entregaba por completo, él aprendía exactamente cuánto podía pedirme sin que yo huyera. El primer golpe no fue físico ni evidente, fue una duda sembrada con precisión quirúrgica. Me acusó de malinterpretar algo que yo recordaba con claridad, y lo hizo con tanta calma que terminé pidiéndole disculpas. A partir de ahí, mi memoria comenzó a sentirse frágil, como si necesitara su confirmación para existir. Cada desacuerdo terminaba igual, yo dudando de mí, él reafirmando su versión con paciencia pedagógica. Me decía que era sensible, que exageraba, que el pasado me hacía reaccionar así. Yo asentía, agradecida de que alguien me entendiera. Empecé a escribir cosas para no olvidarlas, aunque luego rompía las notas cuando él decía que no habían ocurrido así. El amor, según él, requería confianza absoluta, y yo confundí confianza con obediencia emocional. Mientras tanto, mi mundo se reducía. Mis días giraban en torno a su estado de ánimo, mis decisiones buscaban evitar su decepción. Cuando intenté hablar de cómo me sentía, cambió el enfoque hacia su sufrimiento, y terminé consolándolo por haberlo hecho sentir culpable. Aquella noche entendí que siempre salía perdiendo, pero no supe cómo nombrarlo.
Me prometí ser mejor, más comprensiva, menos conflictiva. Pensé que el problema era yo. Él reforzaba esa idea con elogios estratégicos y silencios calculados. Me decía que sin él me perdería, que nadie tendría su paciencia conmigo. Empecé a creerlo. Y mientras más creía, más caro se volvía a irme. Sin darme cuenta, ya había pagado con mi seguridad, mi voz y mi capacidad de confiar en mí misma. La revelación llegó envuelta en una casualidad que no parecía amenaza, solo una grieta inesperada. Encontré un mensaje que no debía ver, una conversación donde usaba las mismas frases conmigo que con otra persona, palabra por palabra. No sentí rabia al principio, sino una calma extraña, como si algo encajara por fin. Cuando lo confronté, no negó nada. Sonrió con cansancio y me dijo que estaba exagerando, que yo necesitaba ver fantasmas para justificar mis inseguridades. Luego giró la historia hasta convertirlo en una traición mía. Había invadido su privacidad, había roto la confianza. Me pidió tiempo para pensar si podía perdonarme. Esa noche lloré pidiendo disculpas por haber descubierto la verdad. Fue entonces cuando algo se rompió definitivamente. Me vi desde afuera, humillada, rogando por un amor que claramente no era exclusivo ni honesto. Empecé a recordar cada alerta que ignoré, cada límite que permití cruzar. Comprendí que no estaba atrapada por amor, sino por miedo. Miedo a admitir que me había equivocado, miedo a enfrentar el vacío que quedaría sin él. Cuando volvió, actuó como si nada hubiera pasado, y esa indiferencia fue el empujón final. Sonreí, asentí, y por primera vez no sentí alivio. Sentí claridad. Decidí irme en silencio, no por cobardía, sino por supervivencia. Entendí que discutir solo alimentaría su control. Preparé mi salida como quien planea una fuga, sabiendo que el precio final aún no estaba claro. Irme no fue el final del pago, sino la última cuota visible de una deuda emocional profunda. Durante meses, su voz siguió viviendo en mi cabeza, cuestionando cada decisión, minimizando cada logro. Dudé de nuevas personas, de nuevas oportunidades, incluso de mis propias emociones. Había aprendido a desconfiar de lo que sentía, y desaprenderlo fue doloroso. Sin embargo, en ese proceso descubrí algo que él nunca pudo venderme, la verdad sin adornos. Acepté mi responsabilidad sin castigarme, entendí cómo había sido manipulada sin llamarme débil. Reconstruí mi historia con paciencia, recuperando fragmentos de mí que creía perdidos. El amor que me vendió prometía salvación, pero exigía sumisión. El precio real fue mi identidad, y recuperarla fue el acto más radical de amor propio que he conocido. Hoy sé que el encanto inicial no era magia, sino técnica, que las promesas no cumplidas eran herramientas, y que el miedo era el producto final. No me avergüenza haber creído, me enorgullece haber despertado. Esta historia no termina con venganza ni redención romántica, sino con una verdad incómoda. Algunas personas no aman, comercian. Y yo aprendí, a un costo alto pero definitivo, a no volver a comprar amor que exige que me desaparezca para existir. Creí que la distancia traería silencio, pero lo que llegó fue eco. Cada recuerdo regresaba con una versión editada, como si mi mente intentara negociar con el pasado para hacerlo menos cruel. A veces despertaba convencida de haber sido injusta, de haber huido demasiado pronto, de no haber luchado lo suficiente. Ese pensamiento era el residuo más persistente de su influencia. Me sorprendía justificándolo frente a nadie, construyendo defensas para una persona que ya no estaba. En esos momentos entendí que el verdadero abandono no ocurre cuando alguien se va, sino cuando uno se traiciona para mantener una ilusión. Empecé a notar patrones, como había elegido callar antes de incomodar, como había confundido intensidad con profundidad, como había romantizado la incertidumbre. Cada descubrimiento dolía como una herida vieja reabierta, pero también traía claridad. La libertad no llegó con euforia, sino con cansancio. Cansancio de explicarme,
de adaptarme, de dudar. Decidí enfrentar el vacío sin maquillarlo, permitir que la soledad hiciera su trabajo. No busqué reemplazos ni distracciones. Aprendí a sentarme con mis pensamientos, incluso cuando me acusaban. Fue ahí donde apareció una verdad incómoda. Había aprendido a amar desde la carencia. Él solo había sabido explotarla. Reconocerlo no me absolvió de inmediato, pero me devolvió el control. Por primera vez, el relato ya no dependía de su versión. Era mío, con errores, contradicciones y cicatrices reales. Y eso, aunque dolía, también empezaba a sentirse honesto. El día que entendí que no era especial para él, sino repetible, sentí una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza por haber creído que nuestra historia era única. Alivio por comprobar que no había fallado como persona, sino como clienta de una ilusión bien diseñada. Revisé mentalmente cada momento exclusivo y lo vi desarmarse con facilidad. Las frases que me parecían profundas eran fórmulas, los gestos románticos, rutinas, las promesas, estrategias de retención. No era amor lo que ofrecía, era una experiencia personalizada de dependencia. Esa revelación cambió la forma en que me veía. Dejé de preguntarme qué me faltó y empecé a preguntarme qué me sobró para haber soportado tanto. La respuesta no fue heroica, miedo, esperanza, necesidad de validación. Nada extraordinario, solo humano. Me permití sentir rabia sin culpa, tristeza sin urgencia de superarla. Aprendí que sanar no es borrar, sino integrar. Hubo días en que quise advertir a otros, gritar su nombre como si eso pudiera equilibrar la balanza. Luego entendí que no necesitaba justicia externa para cerrar el ciclo. Bastaba con no volver a entregarle espacio en mi mente. Corté los últimos hilos, bloqueé números, eliminé recuerdos digitales, dejé de imaginar conversaciones que nunca ocurrirían. Cada acción era pequeña, pero juntas construían una frontera firme. No para protegerme de él, sino de la tentación de volver a justificar lo injustificable. Con el tiempo, empecé a notar cómo el cuerpo guarda lo que la mente intenta negar. Mi respiración se agitaba ante ciertos tonos de voz, mi estómago se tensaba frente a silencios prolongados. No era casualidad, era memoria somática reclamando atención. Aprendí a escucharla. Cada reacción era una pista sobre límites que nunca había establecido. Comencé a redefinir el amor desde lo concreto, coherencia, responsabilidad emocional, espacio para disentir sin castigo. Parecía básico, pero para mí era revolucionario. Descubrí cuánto había normalizado el desgaste, cuántas veces confundí ansiedad con pasión. Volver a confiar fue un proceso lento, lleno de pausas incómodas y decisiones conscientes. Rechacé vínculos que prometían intensidad sin estabilidad, palabras grandes sin acciones pequeñas. Algunos me llamaron exigente, yo lo llamé aprendizaje. A veces dudaba, temiendo haberme vuelto fría, incapaz de entregarme. Pero la diferencia era clara, ya no me ofrecía a costa de desaparecer. Entendí que el amor no debería sentirse como una prueba constante, ni como una deuda impagable. La historia que viví no me dejó cinismo, sino criterio. Aprendí a observar cómo alguien maneja el desacuerdo, cómo responde a un no, cómo asume errores. Esos detalles, antes invisibles, se volvieron fundamentales. No buscaba perfección, sino respeto sostenido. Y en ese cambio silencioso, comencé a reconocerme de nuevo, no como víctima, sino como alguien que había aprendido a leer las señales que antes ignoraba. Hubo un momento inesperado en el que lo vi de lejos, sin preparación ni dramatismo. No sentí el impacto que había imaginado durante meses. No hubo temblor ni nostalgia intensa, solo una distancia serena. Lo observé interactuar con otros, repetir gestos familiares, usar el mismo encanto calibrado. Fue como ver una obra ya conocida desde el final. Entendí que no había cambiado, y que tampoco tenía por qué hacerlo para validar mi salida. Ese encuentro selló algo dentro de mí.
No necesitaba una disculpa ni una explicación tardía. Ya no buscaba cerrar nada con él, porque el cierre había ocurrido en mí. Me fui sin despedirme, consciente de que ese silencio era distinto al de antes. No era sumisión, era elección. Comprendí que el verdadero poder no está en confrontar, sino en no necesitar hacerlo. Mientras caminaba, sentí una ligereza nueva, no eufórica, pero estable. Era la tranquilidad de no estar en deuda emocional con nadie. Acepté que algunas historias no enseñan a amar mejor, sino a dejar de tolerar lo que nunca fue amor. Esa lección no se presume ni se exhibe, se vive en decisiones pequeñas y consistentes. En no retroceder ante la duda, en no negociar lo esencial. Por primera vez, el pasado no me perseguía como una sombra, sino que se acomodaba como un recuerdo con límites claros. Y eso, entendí, también era una forma de libertad. Hoy, cuando pienso en el amor que me vendieron, no lo hago desde el rencor, sino desde la lucidez. Sé que acepté ese trato porque desconocía alternativas internas, no porque careciera de valor. El precio real no fue el dolor, sino el tiempo invertido en una narrativa ajena. Sin embargo, incluso eso tuvo sentido. Me enseñó a cuestionar promesas envueltas en urgencia, a desconfiar de quienes necesitan que dudes de ti para quedarse. Aprendí que el amor sano no acelera, no confunde, no castiga. Se construye con presencia constante y respeto visible. Esta historia no es una advertencia dramática ni un manifiesto, es un testimonio silencioso de aprendizaje. No busco que otros reconozcan mi fortaleza, me basta con ejercerla. Si algo cambió para siempre, fue mi disposición a pagar cualquier precio por no estar sola. Hoy prefiero la soledad honesta a la compañía condicionada. El amor que ahora reconozco no necesita venderse, porque no se basa en promesas infladas, sino en acciones sostenidas. No exige que me reduzca ni que negocie mi intuición. Y aunque el recuerdo de lo vivido aún existe, ya no dirige mis decisiones. Es solo una parte de mi historia, no su definición. Comprendí, finalmente, que el verdadero giro no fue irme, sino quedarme conmigo cuando más fácil habría sido volver. Creí que la historia había terminado, pero el pasado encontró otra forma de tocar la puerta cuando menos lo esperaba. Un correo breve, aparentemente inocente, apareció una madrugada sin previo aviso. No pedía perdón ni explicaciones, ofrecía cerrar ciclos, como si el cierre dependiera de su iniciativa. Sentí el viejo reflejo intentar despertar, esa costumbre de responder para demostrar madurez, para probar que ya no dolía. Me detuve. Leí el mensaje varias veces y entendí el verdadero anzuelo. Necesitaba reinsertarse en mi narrativa para recuperar poder. No respondí. El silencio, esta vez, fue una afirmación. Sin embargo, el impacto emocional fue real. Volvieron preguntas que creía resueltas, recuerdos que exigían revisión. No para reconsiderar nada, sino para confirmar cuánto había cambiado. Me sorprendió no idealizarlo, no suavizar lo ocurrido. Vi el mensaje como lo que era, una estrategia tardía. Esa claridad no eliminó el malestar inmediato, pero lo hizo manejable. Me permití sentir sin actuar. Entendí que sanar no es lineal y que la fortaleza no implica inmunidad. Decidí escribir todo lo que no enviaría, ordenar pensamientos sin destinatario. Al hacerlo, noté algo esencial. Ya no necesitaba convencer a nadie de mi versión. La validación que antes buscaba afuera ahora se sostenía por sí sola. Cerré el correo y seguí con mi día. No hubo catarsis, solo coherencia. Y esa coherencia fue una victoria silenciosa. Empecé a notar cómo mis decisiones cotidianas se volvían más firmes, menos reactivas. Elegía desde la calma, no desde la urgencia de agradar. En conversaciones difíciles, ya no me explicaba en exceso ni cedía para evitar tensiones. Descubrí que el respeto no se negocia con discursos largos, sino con límites claros. A veces eso incomodaba a otros, y aprendí a tolerar esa incomodidad sin retroceder.
El amor propio dejó de ser una consigna abstracta y se volvió práctica diaria. Dormir bien, decir no, irme a tiempo, confiar en mis percepciones. Cada acto pequeño reforzaba una identidad que había estado en pausa. Recordé sueños postergados, intereses abandonados por no encajar en una narrativa compartida. Los retomé sin dramatismo, con curiosidad. Noté cómo mi cuerpo respondía distinto, menos tensión, más presencia. También aparecieron nuevas personas, no como rescates ni reemplazos, sino como encuentros posibles. Observé sin precipitarme, sin prometer nada antes de tiempo. Aprendí a preguntar y a escuchar respuestas completas, no versiones convenientes. Entendí que la intimidad real se construye cuando nadie necesita actuar. Esa comprensión transformó mis expectativas. Dejé de buscar intensidad y empecé a valorar consistencia. Lo extraordinario se volvió innecesario. En su lugar, apareció algo más raro y valioso: tranquilidad. No era aburrimiento, era estabilidad emocional. Por primera vez, no sentía que debía demostrar nada para merecer compañía. Y ese cambio interno redefinió por completo lo que estaba dispuesta a aceptar. Un día, alguien me preguntó por qué había tardado tanto en irme, y la pregunta, aunque bien intencionada, reveló una simplificación injusta. No se trata de falta de fuerza, sino de procesos invisibles que erosionan la percepción. Explicarlo fue liberador. Poner palabras precisas donde antes había culpa cambió la narrativa. Comprendí que el control emocional no se impone, se infiltra. Se disfraza de cuidado, de comprensión, de amor paciente. Reconocerlo no fue una confesión, fue una recuperación de contexto. Dejé de contar mi historia como una caída y empecé a contarla como una salida consciente. Esa reescritura interna tuvo efectos reales. La vergüenza perdió peso. La compasión hacia mí misma se volvió firme, no indulgente. Entendí que haber amado no fue el error. El error habría sido quedarme después de ver con claridad. Esa distinción importaba. Me permitió honrar lo vivido sin romantizarlo. Acepté que el aprendizaje no siempre viene con advertencias claras ni finales heroicos. A veces llega con cansancio y decisiones silenciosas. La pregunta dejó de ser por qué tardé y pasó a ser por qué me fui. Y la respuesta fue simple: porque me elegí. No como gesto grandilocuente, sino como acto sostenido. Esa elección, repetida en el tiempo, fue la que realmente cambió mi historia. La tentación de convertir lo vivido en una lección universal apareció varias veces, pero aprendí a resistirla. No todo aprendizaje necesita proclamarse. Algunas verdades funcionan mejor cuando se aplican sin ruido. Dejé de buscar señales donde no las había y empecé a confiar en patrones observables. Si alguien decía una cosa y hacía otra, creía en la acción. Si una conversación evitaba responsabilidades, tomaba nota. No confrontaba para corregir, sino para decidir. Esa diferencia fue clave. Me di cuenta de que no estaba allí para educar a nadie ni para demostrar madurez emocional. Estaba allí para evaluar compatibilidad. Esa perspectiva alivió una carga invisible. El amor dejó de ser un proyecto de mejora mutua y se convirtió en un encuentro entre adultos responsables de sí mismos. En ese marco, el pasado ya no pesaba como advertencia, sino como referencia. Sabía lo que no quería, y eso me daba margen para descubrir lo que sí. Permití la cercanía sin perderme, el afecto sin urgencia. No todo fue fácil, pero fue claro. La claridad, entendí, también es una forma de cuidado. Y aunque el recuerdo de lo vivido seguía ahí, ya no dictaba reglas. Era un capítulo cerrado que informaba, no condicionaba. En esa estabilidad nueva, el miedo perdió su voz dominante. Y cuando apareció, lo escuché sin obedecerlo. El verdadero giro de la historia no fue encontrar a alguien distinto, sino convertirme en alguien distinta para mí. Dejé de negociar con mis límites y de traducir señales evidentes en excusas elegantes.
Comprendí que el amor que vale la pena no necesita pruebas constantes ni sacrificios unilaterales. Se sostiene en la reciprocidad cotidiana, no en promesas futuras. Mirando atrás, veo con claridad el precio real que pagué y no lo minimizo. Pero tampoco lo convierto en sentencia. Fue una inversión costosa en autoconocimiento. Aprendí a detectar cuando una relación pide expansión y cuando exige reducción. La diferencia es sutil, pero decisiva. Hoy sé que el amor no debe sentirse como una deuda ni como un examen permanente. Debe permitir descanso, error, crecimiento. Esa comprensión no me volvió invulnerable, me volvió consciente. Y la conciencia es el antídoto más efectivo contra repetir patrones. Si algo quedó de aquella historia, fue la capacidad de elegir desde la calma. De decir no sin culpa y sí sin miedo. De reconocer que el amor que me vendieron no fracasó por falta de entrega, sino por falta de verdad. Y esa verdad, una vez vista, ya no se puede olvidar. Cuando pensé que la claridad ya no podía sorprenderme, ocurrió algo que reordenó todo con precisión quirúrgica. Descubrí, por una coincidencia mínima, que no había sido la primera ni la última en vivir esa historia. No lo supe por rumores ni advertencias, sino por un patrón que se repitió con exactitud matemática. Fechas similares, frases idénticas, incluso los mismos silencios estratégicos. No sentí celos ni rabia, sentí una comprensión fría. No había sido un error aislado ni una incompatibilidad desafortunada. Había sido un modelo. Entender eso fue incómodo, porque eliminó la fantasía residual de que algo especial se había perdido. No se pierde lo que nunca fue único. La revelación no me devolvió al dolor, me llevó a una calma firme. Comprendí que el engaño más eficaz no es la mentira directa, sino la ilusión de exclusividad. Él no improvisaba vínculos, los replicaba. Y yo había participado sin saberlo en una estructura diseñada para maximizar control y minimizar responsabilidad. Esa certeza cerró definitivamente cualquier grieta emocional. Ya no había espacio para él, ¿qué habría pasado si? Nada distinto habría ocurrido. La historia estaba escrita antes de que yo entrara en ella. Aceptarlo fue liberador. Me permitió separar mi identidad de la narrativa que me había atrapado. No fui elegida por cualidades extraordinarias, sino por una disponibilidad emocional explotable. Nombrarlo no fue cruel, fue preciso. Y la precisión, aprendí, es una forma de justicia personal que no necesita aplausos ni confrontaciones públicas. Esa comprensión trajo consigo una responsabilidad nueva, no repetir el rol desde el que fui alcanzada. Empecé a observar mis propios impulsos con honestidad incómoda. ¿Por qué me atraía lo intenso? ¿Por qué confundía atención con valor? Las respuestas no fueron elegantes, pero fueron útiles. Reconocí una tendencia a priorizar el deseo de ser vista por encima de la coherencia. No para juzgarme, sino para interrumpir el ciclo. Decidí cambiar el ritmo de mis elecciones, incluso cuando eso significaba ir contra lo familiar. Elegí conversaciones lentas, vínculos que no exigían definiciones inmediatas, silencios que no se interpretaban como castigos. Al principio, esa calma me resultó extraña, casi sospechosa. Estaba acostumbrada a la adrenalina emocional, a la validación intermitente. Pero con el tiempo, el cuerpo aprendió otro lenguaje. La tranquilidad dejó de parecer ausencia y se volvió presencia estable. Descubrí que podía ser deseada sin ser absorbida, querida sin ser controlada. Esa experiencia reconfiguró mis expectativas. No necesitaba intensidad para sentir conexión, ni promesas para sentir compromiso. Empecé a valorar la congruencia diaria, la capacidad de sostener acuerdos, la escucha real. El pasado, lejos de perseguirme, se convirtió en referencia técnica. Sabía exactamente qué señales no volvería a ignorar. Y esa certeza, más que cualquier declaración romántica, me devolvió la confianza. Hubo un instante preciso en el que entendí que la historia había cambiado de manos.
Ya no era un relato sobre lo que me hicieron, sino sobre lo que aprendí a no permitir. Esa transición fue sutil pero definitiva. Dejé de contar la experiencia como advertencia y empecé a vivirla como criterio. No necesitaba explicar mis límites, los ejercía. No buscaba aprobación por mi distancia, la habitaba. Observé cómo algunas personas se alejaban cuando no podían negociar conmigo, y no lo tomé como pérdida. Era selección natural emocional. Aprendí que no toda conexión merece continuidad, y que terminar a tiempo también es una forma de cuidado. En ese proceso, apareció una versión de mí más silenciosa, menos reactiva, pero profundamente atenta. No necesitaba imponerse porque se sostenía sola. El amor, entendido desde ahí, dejó de ser un escenario de prueba y se convirtió en un espacio posible. No idealizado, no perfecto, pero honesto. Y esa honestidad implicaba aceptar que no todo sería cómodo, pero sí claro. La claridad se volvió el valor central. Prefería una verdad simple a una promesa compleja. Ese cambio redefinió mi manera de estar en el mundo. Ya no actuaba desde el miedo a perder, sino desde el criterio de elegir. Y elegir, entendí, es el acto más concreto de libertad emocional. Con el tiempo, la historia dejó de doler incluso cuando era recordada. Se volvió un archivo consultable, no una herida abierta. Podía nombrar lo ocurrido sin alterar mi respiración, sin justificar ni dramatizar. Ese estado no llegó de golpe, sino por acumulación de decisiones coherentes. Cada vez que prioricé mi bienestar sin pedir permiso, cada vez que confié en una incomodidad inicial, cada vez que me fui antes de desaparecer. Comprendí que la sanación no consiste en olvidar, sino en integrar sin que determine el presente. El amor que ahora reconocía no necesitaba demostraciones teatrales ni urgencias disfrazadas de pasión. Se manifestaba en la estabilidad, en la posibilidad de disentir sin consecuencias, en la capacidad de reparar sin culpas desplazadas. Esa redefinición fue el verdadero giro de la historia. No hubo reencuentros ni revelaciones externas finales. El cambio fue interno y sostenido. Me convertí en alguien que no podía ser manipulada de la misma forma, no por desconfianza extrema, sino por claridad estructural. Y esa claridad no se negocia. No me hizo invencible, me hizo responsable de mis elecciones. Entendí que el precio real que pagué no fue una condena, sino una inversión irreversible en conciencia. Y una vez adquirida, no hay forma de devolverla. Si algo quedó definitivamente atrás fue la idea de que el amor debe doler para ser real. Esa creencia, tan repetida y tan rentable para quienes controlan, perdió toda autoridad sobre mí. Hubo una etapa posterior en la que creí que todo estaba resuelto, y fue precisamente ahí donde apareció la prueba más sutil. No llegó como una relación, sino como una oferta. Una propuesta profesional vinculada a alguien que hablaba con la misma seguridad envolvente, el mismo lenguaje de urgencia elegante. Esta vez, no era afecto lo que se negociaba, sino validación. Sentí el viejo impulso de demostrar, de aceptar rápido, de no perder la oportunidad. Me detuve. Observé cómo se presentaban las condiciones, cómo las promesas superaban a los hechos, como la presión reemplazaba a la claridad. Y por primera vez, no dudé de mi percepción. Rechacé la oferta sin explicaciones extensas. Esa decisión confirmó algo fundamental. El patrón no vivía solo en el terreno romántico. La manipulación adopta múltiples disfraces. Comprendí que la historia que había vivido me había entrenado para detectar dinámicas, no personas. Esa capacidad me salvó de repetir el rol en otros escenarios. No sentí orgullo, sino alivio. El aprendizaje había sido integrado. Entendí que el amor propio no se activa solo en relaciones afectivas, sino en cualquier espacio donde se ponga en juego el valor personal. Decir no, sin justificarlo con culpa, fue una señal clara de cambio. Ya no necesitaba escenarios dramáticos para reafirmarme. La coherencia se había vuelto mi estándar. Y en esa coherencia,
Encontré una estabilidad que antes creía aburrida, pero que ahora reconocía como profundamente liberadora. Al mirar hacia atrás, noté cómo mi narrativa interna también había cambiado de tono. Ya no hablaba de aquella historia como una pérdida, sino como un proceso de ajuste profundo. Entendí que había amado con las herramientas que tenía en ese momento, y que culparme era una forma tardía de seguir castigándome. Reemplacé el juicio por análisis, la culpa por responsabilidad consciente. Esa transición fue silenciosa, pero poderosa. Me permitió hablar de lo vivido sin reducirme a una identidad fija. No era la que fue engañada, sino alguien que atravesó una experiencia compleja y salió con criterio afinado. Esa diferencia importaba. Me permitió presentarme al mundo sin cargar una explicación permanente. Noté cómo mi manera de vincularme se volvió más selectiva, no por miedo, sino por claridad de prioridades. Dejé de invertir energía en dinámicas confusas. Elegí espacios donde la reciprocidad no era un concepto teórico, sino una práctica visible. Aprendí que el amor no debería sentirse como una transacción encubierta. Si algo se da, se da, si no, se nombra. Esa simpleza, antes impensable, se volvió indispensable. La paz que surgió de ahí no fue eufórica, pero sí constante. Y entendí que la constancia emocional es una forma de riqueza que no se exhibe, pero sostiene todo. En algún punto, dejé de preguntarme si aquella persona entendió el daño causado. La pregunta perdió relevancia. No porque no importara la responsabilidad, sino porque mi bienestar dejó de depender de su conciencia. Comprendí que esperar comprensión de quien se beneficia de la confusión es una forma de estancamiento. Liberarme de esa expectativa fue un cierre definitivo. Empecé a notar cómo muchas narrativas populares insisten en la idea de redención ajena como requisito para la propia paz. Yo comprobé lo contrario. La paz llegó cuando dejé de esperar finales compartidos. Cada quien carga con lo que puede sostener. Yo decidí sostener solo lo que me correspondía. Esa decisión redefinió mi manera de cerrar ciclos. Ya no necesitaba conversaciones finales ni explicaciones consensuadas. Bastaba con coherencia interna. Observé cómo esa postura generaba respeto silencioso, incluso sin palabras. No era dureza, era claridad. Y la claridad, una vez ejercida, se vuelve contagiosa. Empecé a atraer vínculos donde no había que adivinar intenciones ni descifrar silencios. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque yo ya no participaba en dinámicas opacas. Esa fue la ganancia real. El aprendizaje se tradujo en una vida más simple, no más pequeña. Y en esa simpleza, descubrí una forma de plenitud que no depende de validaciones externas. El recuerdo del amor que me vendieron ya no tenía carga emocional, pero conservaba valor informativo. Era una referencia clara de lo que ocurre cuando se confunde potencial con realidad. Aprendí a evaluar a las personas por lo que sostienen en el tiempo, no por lo que prometen en momentos intensos. Esa distinción transformó mi manera de escuchar. Ya no me dejaba impresionar por discursos elaborados ni por gestos grandilocuentes. Observaba la consistencia, la capacidad de asumir errores, la forma de manejar límites ajenos. Esos detalles, invisibles para muchos, se volvieron centrales para mí. Entendí que el amor no es un espectáculo, sino una práctica cotidiana. No busca espectadores, busca estabilidad. Y esa estabilidad no es ausencia de conflicto, sino manejo responsable del mismo. Con esa base, cualquier vínculo se vuelve evaluable sin dramatismo. Si no funciona, no es tragedia, es información. Esa perspectiva alivió una presión antigua. Dejé de pensar en términos de éxito o fracaso emocional. Empecé a pensar en términos de coherencia. ¿Esto suma? ¿Esto respeta? ¿Esto se sostiene? Las respuestas guiaban mis decisiones sin ruido interno. Y esa calma, construida con criterio, se volvió el indicador más confiable de que estaba en el lugar correcto.
Hoy puedo decir que el amor que me vendieron ya no define ninguna parte de mi presente, pero sí dejó una huella estructural. No como advertencia permanente, sino como base de discernimiento. El precio real que pagué fue alto, pero no inútil. Me enseñó a reconocer el valor sin intermediarios, a confiar en señales tempranas, a no romantizar lo que exige renuncia constante. Comprendí que el amor auténtico no se siente como una apuesta riesgosa, sino como un acuerdo consciente. No promete salvación, ofrece compañía. No exige sacrificios invisibles, propone crecimiento mutuo. Esa comprensión no llegó de golpe, sino por acumulación de decisiones pequeñas y firmes. Cada no dicho a tiempo, cada límite respetado, cada salida anticipada reforzó una identidad que ya no se negocia. No me volví inflexible, me volví clara. Y la claridad, lejos de aislar, conecta de manera más honesta. Esta historia, vista completa, no es un relato de pérdida, sino de reconfiguración profunda. El amor que me vendieron fue una lección costosa. El amor que aprendí a reconocer es una práctica sostenible. Y entre uno y otro, entendí algo esencial. Nadie vuelve a pagar el mismo precio cuando aprende a leer las letras pequeñas antes de firmar. El cierre definitivo no llegó con un acontecimiento externo, sino con una decisión interna sostenida en el tiempo. Dejé de revisar mentalmente alternativas pasadas y de imaginar desenlaces distintos. Entendí que esas revisiones no eran reflexión, sino residuo de control ajeno. Elegí habitar el presente sin negociar con versiones hipotéticas. Ese acto simple reorganizó prioridades. Empecé a invertir energía en lo que podía cuidar, mi atención, mis límites, mi coherencia. Descubrí que la paz no es ausencia de memoria, sino capacidad de no ser gobernada por ella. Cuando alguien nuevo aparecía, ya no proyectaba carencias ni expectativas heredadas. Observaba, preguntaba, escuchaba respuestas completas. Si algo no encajaba, no intentaba corregirlo. Agradecía la información y seguía. Esa sobriedad emocional fue el resultado más tangible del proceso. No se trataba de frialdad, sino de respeto propio. El amor dejó de ser una promesa futura y se volvió una experiencia verificable en el presente. Me di permiso para disfrutar sin anticipar pérdidas ni exigir garantías imposibles. Aprendí que la seguridad emocional no se obtiene de otros, se construye desde adentro y se comparte con quien puede sostenerla. Esa convicción transformó la forma en que caminaba por el mundo. Ya no buscaba señales de aceptación, ofrecía presencia. Y esa presencia, firme y tranquila, se convirtió en el criterio silencioso que ordenó mis elecciones sin necesidad de explicaciones. Hubo momentos en que el recuerdo intentó reaparecer con nostalgia selectiva, resaltando lo bueno y borrando el costo. Reconocí ese mecanismo y no lo alimenté. Aprendí a recordar con balance, sin idealizar ni demonizar. La objetividad emocional fue una conquista lenta. Permitió que la historia ocupara su tamaño real. Ni épica ni insignificante. Comprendí que crecer también implica renunciar a versiones dramatizadas de uno mismo. No necesitaba ser heroína ni víctima para validar el aprendizaje. Bastaba con ser honesta. Esa honestidad se reflejó en mis conversaciones, en mis silencios, en mis decisiones. Cuando surgían dudas, no corría a resolverlas con promesas. Las dejaba existir hasta que mostraran su dirección. Descubrí que la prisa es un síntoma, no una virtud. El amor que ahora aceptaba no exigía velocidad ni pruebas constantes. Se desarrollaba con ritmo humano. Esa lentitud consciente me permitió detectar afinidades reales y descartar ilusiones tempranas. El pasado ya no competía con el presente. Era un antecedente claro, no una amenaza. Entendí que la verdadera madurez emocional no consiste en no equivocarse, sino en no insistir donde la coherencia se rompe. Y esa capacidad de retirarme a tiempo, sin ruido ni resentimiento, fue la señal más clara de que la historia había cumplido su función. Al final,
Comprendí que el amor no se compra ni se vende, se reconoce. Todo lo que exige rendimiento constante, miedo a perder o renuncia a la propia voz no es amor, es contrato desigual. Esa claridad reordenó mis valores con precisión práctica. Elegí vínculos donde el desacuerdo no implicara castigo, donde el silencio no fuera herramienta, donde la vulnerabilidad no se usara como moneda. No fue una búsqueda obsesiva, fue una consecuencia natural de haber elevado el estándar interno. Descubrí que cuando uno deja de aceptar menos, el entorno se ajusta. Algunas puertas se cerraron, otras se abrieron sin esfuerzo. La vida se volvió más simple, no más pequeña. Con menos ruido, más intención. Con menos promesas, más hechos. Entendí que la estabilidad emocional no es falta de pasión, sino profundidad sostenida. El pasado dejó de ser referencia constante y se convirtió en fundamento silencioso. Ya no necesitaba explicar mis decisiones ni justificar mis límites. La coherencia hablaba por mí. Esa coherencia, practicada día tras día, fue la recompensa más duradera. No hubo aplausos ni cierres ceremoniales. Solo una sensación estable de estar en el lugar correcto, conmigo. Y esa sensación, aprendí, es el verdadero indicador de que el precio pagado no fue en vano. Mirando la historia completa, veo con claridad el punto exacto donde todo cambió, cuando dejé de pedir permiso para cuidarme. Ese gesto sencillo alteró la dinámica de todas mis relaciones. Empecé a priorizar el respeto mutuo sobre la expectativa romántica, la transparencia sobre el encanto. No fue una renuncia al amor, fue una redefinición. El amor que ahora considero posible no necesita convencer ni deslumbrar. Se manifiesta en la constancia, en la responsabilidad afectiva, en la capacidad de sostener acuerdos incluso cuando no hay entusiasmo. Esa visión no me volvió cínica, me volvió precisa. Aprendí a distinguir entre interés genuino y necesidad de control, entre presencia real y atención intermitente. Esa distinción es silenciosa, pero determinante. Me permitió elegir con calma y retirarme sin culpa. Entendí que no todo lo que atrae conviene, y que decir no también es una forma de amor propio. El pasado ya no dicta mis reacciones. Informa, sí, pero no dirige. Y esa diferencia marca el cierre real de la historia. No porque haya desaparecido el recuerdo, sino porque perdió su poder de condicionarme. Lo vivido se transformó en criterio. Y el criterio, cuando se ejerce con constancia, se convierte en libertad práctica. Esta historia termina sin reconciliaciones ni giros externos espectaculares. Termina con una elección sostenida, no volver a pagar el precio de desaparecer para pertenecer. El amor que me vendieron prometía plenitud a cambio de silencio. El amor que aprendí a reconocer ofrece compañía sin renuncia. Entre uno y otro hubo dolor, sí, pero también aprendizaje irreversible. Comprendí que el verdadero costo no fue amar, sino ignorarme. Y el verdadero giro fue dejar de hacerlo. Hoy camino con una certeza tranquila. Lo que es para mí no exige que me reduzca, y lo que me reduce nunca fue para mí. No necesito finales compartidos ni validaciones tardías. Mi cierre está en la coherencia diaria, en la capacidad de elegir desde la calma, en la disposición a irme cuando algo deja de respetar lo esencial. El amor, así entendido, deja de ser una apuesta y se vuelve una construcción consciente. No promete rescates ni futuros idealizados. Acompaña el presente con verdad. Esa es la lección final, simple y firme. El precio real que terminé pagando me devolvió algo invaluable, la autoridad sobre mi propia vida emocional. Y esa autoridad, una vez recuperada, no se negocia, no se vende y no se pierde.